Mm. Buenos días, estamos con Taoyanis Cimadoro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Taoyanis? Pues muy preocupado, a pesar de mi autocontrol habitual por las técnicas del yoga, por dos cosas. Una, porque estamos en apocalipsis real, que empezó en 1914, esta es la tercera fase. Y los conflictos están a tope, o sea, descontrolados. Anticipo, Trump es la reencarnación de Luis XIV, el rey absolutista francés, sigue con sus mismos tics y como es un signo de fuego, no mide las consecuencias, es cortoplacista, no calcula bien los procesos. Aparte de que esté chantajeado para entrar, él no quería entrar en guerra. Bien, lo segundo, a pesar de mis defectos, tengo que revelar por la gravedad de la situación actual que no solo soy voz de los 24 ancianos, sino uno de ellos, patriarca de la Odisea de las 7 iglesias. De este libro, El Gran Cambio, al cual tú también me has ayudado, aquí se habla de soluciones, sea de la creencia que sea, de la militancia que sea, del partido que sea, hay soluciones concretas como los patrones de cambio económico, energético, etc. Y luego está la parte metafísica, ¿por qué son importantes las 7 iglesias? ¿Vale? Que lo podemos desarrollar. Pero ¿qué es lo que falla en este momento? O sea, la masa crítica está creciendo. Ahora este sábado 14 de marzo, respecto a octubre, cuando celebramos el aniversario de Gandhi. Gandhi fue San Pedro y fue Abraham, es uno de los 24 ancianos. Está encriptado en la iglesia de Esmirna, patriarca de la virtud y la fortaleza, o sea, resistencia e intrepidez. La masa crítica está creciendo en torno al 35%, despiertos, pero ahora falta la sinergia operativa, que no haya tanto encapsulamiento, egocentrismo, individualismo o grupúsculos, no, tiene que haber una sinergia operativa, porque nosotros somos más. Esto es lo que falla, la integración operativa. Y ese yin yang es la relatividad es necesaria para poder convivir. No se puede ser radical, hay que ser flexible. Dos métodos, por ejemplo, que explico para entendernos entre todos. Puede ser uno anarquista, puede ser uno comunista, puede ser liberal, me da igual. Por la abstracción de los conceptos, yo a un comunista acérrimo no le puedo hablar de caridad porque se me carcajea. Pero si le hablo de solidaridad, de compañerismo, sí me lo entiende, o sea, compartir. Y el otro es la abstracción, o sea, no hacer los conceptos constreñidos y cerrados. Entonces nos podemos entender entre todos, porque la semilla divina, el alma, todos la tenemos. Entonces podemos entendernos si ponemos voluntad, pero si nos radicalizamos, no. Hoy es 17 de marzo. ¿Sí? Y 2026. Lo digo porque el tiempo vuela. ¿Y por qué es tan importante la revelación de las 7 iglesias ahora? Bueno, en Apocalipsis se cita porque estamos viendo un exceso de corrupción, de degeneración. Ya por la noche no ves películas edificantes, tiros, asesinatos, violencia por todas partes. Cada iglesia es un arquetipo de una virtud. Combinadas las 7 son la justicia divina. Pero si no hay estas virtudes, que además cada uno es un fractal de una de esas virtudes, fortaleza, prudencia, caridad o sus equivalentes éticos, esperanza, muy importante, en fin, hasta 7 que combinadas son las 7 justicia. Esto se revela por primera vez porque en la Biblia no viene explicado, pero en el año 79, 1979-80, el Espíritu Santo nos reúne a un grupo reducido de personas cuando éramos un broker financiero
y nos explica en lenguaje actual qué significan. Y si no, sus equivalentes éticos, porque estamos viendo la corrupción en los tuétanos de los gobiernos. Y todo el mundo haciendo trampas, así no avanzamos. En cambio, cuando hay esa piedra angular, que son las 7, 8 virtudes, por eso en Apocalipsis se dice es un séptimo de un octavo, las civilizaciones, en vez de ser provisionales y continuamente modificando tendencias, son más largas. Ocurrió con los templarios. Siempre que estas virtudes están bien, también corresponde en antaño, en la zona de Turquía, estas iglesias existían. Pero ¿qué ocurre? Es un arquetipo perenne, universal, que si lo tenemos presente, ahora estamos en positivo, en vísperas del salto evolutivo y una civilización avanzada, que es el otro ascensor, el de elevación, ¿vale? ¿La autodestrucción planetaria es inevitable? Tal como vamos, ya digo, acabamos como Lemuria y la Atlántida, que supuso un corte histórico por venerar las tecnologías por encima de todo. Ahora estamos con la cibernética, la digitalización y demás, que puede ser la inteligencia artificial un procedimiento muy interesante para agilizar muchos trabajos, pero si se usa mal, pues por ejemplo estamos generando más paro. Entonces, si no hay solidaridad, mal asunto. Se tiene que usar con esos principios de solidaridad entre ellos, ¿no? ¿Hay algún antídoto para la distopía, el caos y la decadencia y la manipulación? Precisamente lo que acabamos de hablar. Precisamente. Es decir, ser limpios, ser honestos, estar purificados y demás. La meditación, por ejemplo, ayuda en ese vacío mental, en ese silencio, a desarrollar otra zona del cerebro conocida como supraconsciencia, lo cual está hablando ahora un seguidor de Yogananda. Yogananda fue Buda, Yogananda fue Santiago Apóstol. El doctor Sanz Segarra, entre otros promotores, está divulgando por el mundo, bien, y tiene mayor reconocimiento porque se le da prioridad hoy en día a los científicos. Y el doctor Mario Alonso Puig, por ejemplo. Entonces, la persona que está centrada, que está equilibrada, en armonía, con autocontrol, con calma, tiene menos errores. Pero las personas en angustia cometen errores, están bajo la presión del estrés, de la inmediatez, no miden los procesos. ¿Cómo supiste que eras clarividente y te convertiste en clarividente? Bueno, yo era empresario, tenía 2 empresas, una empresa de seguridad y una financiera. Estábamos en un mercado de capitales, que por cierto hay un mercado oculto de capitales, poco conocido por la gente, donde se coloca el dinero por días y por horas a cantidades sorprendentes, del 100 al 300%, eso que no hay empresa que lo genere. Entonces, bueno, de niño ya a los 11 años tengo mi primera salida del cuerpo, lo que se llama un viaje astral, en una operación de peritonitis. Me veo desde el techo en la tabla de operaciones y la pregunta es cómo puede estar ahí abajo y estar manipulando mi cuerpo y yo viéndome. Fue el primer flash. Luego, cuando empiezo en la meditación trascendental, en la primera sesión empiezo a escuchar como una emisora mal sintonizada. Entonces mi maestro, Alberto Dalves, un galán de cine y director de la librería argentina, Eiras se llamaba de apellido, me empieza a explicar todo esto, pero yo no recordaba mi pasado en ese momento. Hasta que un día vendiendo
cursos de idiomas en un verano asfixiante, me quedo a las 3 de la tarde traspuesto en un banco. Digo, yo no me quiero dedicar a esto porque además dudo si son fantasías mías lo que estoy viendo o es realidad. Hasta que no vea una visión que se produce tal cual en la realidad, no le doy credibilidad absoluta. Después de esos 15 minutos que quedo traspuesto, veo al principio una escena cotidiana, insignificante, como media docena de personas ubicándose en la caseta de autobús. Me despierto y pasados esos 15 minutos, la escena se produce tal cual. Digo, esto ya no es imaginación. Pero además, si tú puedes ver algo que va a ocurrir con tiempo de diferencia, en este caso en 15 minutos, y luego ocurre tal cual, ¿qué es el tiempo? La gran pregunta. El tiempo, entonces, hay otro tiempo que no es lineal. ¿De acuerdo? Bien. Luego ya trabajé en otras cosas, como en el 91 sí tuvimos un éxito por primera vez que se nos tomó en serio a los psíquicos. Conseguimos detener la primera guerra de Irak unos cuantos años, peinándome todos los medios de comunicación, Estado Mayor, los puntos neurálgicos como si fuera un golpe de Estado, y funcionó. Incluso el rey Juan Carlos intervino y vino Bush padre aquí y en el Palacio de Oriente transcribió parte de nuestro comunicado, porque soy responsable de nuestros congéneres y descendencias. Y en ese momento, muy parecido a este, tuve que decir drásticamente, cuando el crash telúrico, porque cada misil es un picaporte a un terremoto, cuando el crash telúrico se produzca y se abra la falla de San Andrés, vamos a ver qué queda de la aldea global. A partir de ahí empezaron a contestar de la ONU, los servicios de inteligencia y demás, y bueno, al menos en ese momento funcionó. Pero ahora es que volvemos a lo mismo. O sea, no escarmentamos con el tema armamentístico. Se gasta $1 millón por minuto en armamento, mientras mueren 13.800 niños de hambre por día. No hemos evolucionado, entonces. ¿Desde cuándo estamos en el Apocalipsis y qué significa? Bueno, lo hemos dicho al principio. Marcadamente desde 1914, Primera Guerra Mundial. Apocalipsis significa elevar el velo, esa es la parte positiva. Los despiertos, cada vez hay más personas conscientes. Por ejemplo, en Next Level Soul, un canal temático, hace 15 años no tenía ni 1.000 suscriptores. Hoy ya tiene 1 millón, Alex Ferrari. Y con participantes, yo ya tengo un listado de 150 nuevos mediums y psíquicos. ¿Vale? Entonces la supraconciencia se está abriendo y eso significa adentrarnos en el salto evolutivo, que es mayores facultades mentales y supramentales y una era de abundancia. O sea, que es que hay que quitar el chip de la escasez, de la mezquindad, del no compartir, porque es mentira que no hay recursos de sobra. ¿Cuáles son los mayores peligros entonces? La autodestrucción, lo que estamos haciendo, las guerras por avaricia. Y lo que estoy notando, este libro ya lo he obsequiado a unas 70 personas de poder influyente, entre ellos el defensor del pueblo, la máxima autoridad de este país, y la reina y el rey, y personalidades de altos cargos que se les ve que tienen una cierta vocación. Pero la enorme mayoría, ni un acuse recibo, ni un gracias, no hay feedback, no hay ida y vuelta en la comunicación. ¿Cuál es ese otro mal? Encapsulamientos.
también es comprensible que el bombardeo de malas noticias continua hace que uno se bloquee, se proteja, se encapsule, se encierre. Bien. Al presidente de Asturias, expresidente Revilla, 2 libros. Ah, no, sí, los tengo ahí y tal, ni lo he abierto. Y así uno por uno, los que voy repasando como viejo vendedor paliza, no responden, no lo han abierto o se quedan en la 4ª página. Bueno, entonces por eso estamos haciendo esta entrevista en que gentilmente me estás ayudando. ¿Qué implica la Real Nueva Era? Pues implica nuevos modelos, implica abundancia material y espiritual, implica un desarrollo tecnológico muy avanzado, implica el contacto con extraterrestres y la conexión con la Confederación Galáctica que nos están observando. Internet lo tenemos gracias a los pleiadianos, por ejemplo, que dieron esa tecnología. Implica más espiritualidad o más nueva humanidad, si uno fuera agnóstico, mejor bienestar, reaparición que se ha destruido las clases medias, mayor poder adquisitivo, un tiempo para vida privada y ocio que ya no tenemos, etcétera, etcétera. Es decir, es un escalón superior de civilización. ¿Es usted guía? Con todos mis fallos, pero y por exclusión, sí. Es como aquel chiste de que están unos soldados en fila y los que vayan a hacer el próximo avance den un paso al frente y menos uno, todos dan un paso atrás. Entonces, el tonto que se queda adelante, yo soy uno de esos. Porque veo la deserción, incluso de compañeros místicos, que no se atreven. Nos jugamos la vida. O sea, yo estoy aquí ahora en una zona popular obrera, habiendo estado en un buen pasar, en una zona del Madrid Norte, porque anuncié la crisis anterior y entonces me organizaron lo que se llama una muerte pública y profesional. No me mataron, pero me excluyeron, me quitaron mis fuentes de ingresos. Bueno, vivo modestamente, pero no voy a renunciar a mi sagrada misión, con el riesgo que me supongo, ¿vale? Porque amenazas he tenido, sufrí un atentado después de entrar en una entrevista a la banca Rothschild, en la calle San Nicolás. El precio es muy alto, pero como Cristo dio el ejemplo, que es otro de los 24 ancianos, Cristo fue Eliseo, discípulo de Elías, la penúltima encarnación Teresa de Jesús, es decir, que ella estaba hablando con su otro yo, ¿vale? Es decir, ¿qué son los 8? Entonces me anticipo a tu pregunta. ¿Quiénes son los 24? 8 maestros venidos en momentos claves de la historia 3 veces. 3 por 8, 24. Y a su vez están implicados en las 7 iglesias. Mi maestro mayor, por el que tuve las principales revelaciones que están aquí en el libro, es San Juan el Bautista, maestro de la justicia, que antes fue Elías y fue el rey David. Entonces es importante que eso o la abstracción de esos conceptos se apliquen porque no podemos seguir en este ambiente tan tóxico. ¿Por qué cuando escribe usted se repite una errata intencionada de Y? Eso vino en una meditación de una Y en el espacio. Y por un lado es el símbolo de un ser humano, pero no crucificado,
sino el cuerpo crístico. Es el secreto del Santo Grial y es una conjunción, no es esto o lo otro, no es rojos y azules, es rojos y azules, conjunción copulativa. Sino hay una revelación en el libro. Mientras estemos en esquemas de ataque y defensa, no hay integración. Y sin integración no hay salto evolutivo para la humanidad. Esto es lo que tenemos que conseguir. Como bien sabes, como estudioso del tema que eres, estamos en una polarización extrema. Vemos en el Parlamento un nivel de insultos y descalificativos como nunca. Eso no es cortesía parlamentaria, eso no es respeto. Y así, en los extremos, el Buda explica, nunca está la verdad, está en el difícil camino del medio o equilibrio. Y eso requiere, como este yin yang, una S en medio, que significa la flexibilidad. Tiene 1.000.000 de significados más, la Y, por eso la repito continuamente. Si unimos las Y, tenemos polímeros, hexágonos, octógonos, figuras geométricas y demás. Masaru Emoto, que demuestra es un científico japonés, demuestra que hablando a las aguas en envases, según las palabras que utilicemos, si son agresivas, se hace una estructura descompuesta, cancerígena. Pero si son positivas, amorosas, pacíficas, virtuosas, se construyen figuras geométricas perfectas. Esto por distintos caminos se ve, ¿vale? Entonces, Internet es una red. Si unimos las Y, eso es pensamiento sistémico. ¿Qué necesitamos ahora? Directivos sistémicos, no directivos que solo defiendan su empresa y el beneficio caiga quien caiga, sino visión de conjunto o lo que se llama holístico también. ¿El Espíritu Santo se comunica con usted y por qué? Bueno, a pesar de mis fallos, y supongo porque en mis vidas anteriores siempre tuve misiones también de tipo espiritual y de cambio. Y no solo conmigo, como antes expliqué, los psíquicos se están multiplicando geométricamente, las canalizaciones, ¿vale? Hay una anécdota, por ejemplo, el doctor Mario Alonso Puig, que está haciendo una gran labor con el mindfulness, revela en una de sus conferencias que él iba a operar a un paciente de una zona del aparato digestivo y le estaba dando una medicación para eso. Pero en meditación le ubican hacia la zona del apéndice, que no era la que él científicamente creía que era. O sea, eso es una revelación. Y entonces dijo, hay que operar ya de peritonitis, y le salvó la vida a esa persona. Es decir, que el tercer ojo, que se corresponde con la glándula pineal, te da una información privilegiada y certera. ¿Cómo supo de la existencia del gobierno secreto mundial y por qué semejante revelación? Bueno, en el año 79, 1979-80, éramos broker financiero, estábamos negociando una operación de 50 millones de dólares para la Fundación Simón Bolívar. Pero notábamos trabas, y entonces el más experto en finanzas dice, la macroeconomía debe estar manejada por unas 100 personas. En ese momento el Espíritu Santo nos reúne, no soy yo el único ni mucho menos, cada vez hay más mediums y canalizadores, y nos dice, no son 100, son 70. Digo, curioso, el mismo número del Sanedrín.
Y entonces me convierto en un estudioso investigador de todas las tramas en torno a eso. Esto, como dije, fue en 1979-80. Hasta el 2005, que sale el primer libro de Daniel Stulin y luego otros como Cristina Martín Jiménez y demás, yo no tenía datos racionales, tenía revelación. Y dice Daniel Stulin, el Club del Bilderberg lo fundan 70 personas, entre ellos Rockefeller y demás. Digo, esto ya es confirmación, ¿vale? Entonces me encomiendan en ese momento, igual que en este libro invito a una mesa redonda a estos dirigentes, para que haya una transición sin sangre, sin violencia, una transición inteligente, no bombardeando como se está haciendo. Hoy estamos todavía atrasados ahí. Y entonces empiezo a conectar con estas personalidades, ¿vale? Le escribo al señor Rockefeller, misteriosamente en donde vivo, en vez de tener una respuesta, se aparece un terrorista, el nieto de Tiro Fijo, que se pone aquí en la habitación contigua, alquilando, porque hoy en día con una pensión mínima no puedes sostenerte, tienes que compartir casas, ¿vale? Y me amenaza al oído y me dice con gesto, ¿tú qué quieres? Y hace así. ¿De qué estás hablando? ¿De cortar cabezas? No, no. Yo estoy diciendo de cultivar cabezas. Por primera vez en la historia tenemos todos los recursos para generar prosperidad. No tengo ningún inconveniente que haya millonarios y magnates que crean, algunos con mucho talento, empresas. Lo que tengo en contra es que cada vez 4/5 de la humanidad se va quedando fuera, empobrecida. Y entonces, tristemente, como citó Kissinger, que en realidad se llamaba Abraham Ben Elham, hay un plan de eugenesia. Eso significa mezquindad, no significa compartir ni generosidad. Y es ahí donde estamos atrasados. Es mentira que hemos rebasado el nivel demográfico del planeta. Basta viajar en coche por donde tú quieras. Hay espacios de sobra. Hay recursos de sobra. Hay un poder multiplicativo. Yo fui directivo de San Europa, de sobreestocajes de sobra. Pero el modelo económico se ha quedado anticuado, entonces la gente tiene necesidades, pero no puede comprar porque el dinero no le alcanza. Pues cambiemos el patrón económico, cambiemos el patrón energético, abramos el mercado oculto de capitales, que es 90 veces la economía oficial. ¿Por qué invita a un té del Buda por la paz y una mesa redonda? Precisamente por esto, para que no corra la sangre. Bueno, hay militares muy inquietos en este momento, de ahí el advenimiento también de algunas ultraderechas, de los sombreros blancos en Estados Unidos, que son hijos de antiguos agricultores que vieron que la Reserva Federal, con sus intereses compuestos, les termina embargando sus bienes, pues promueven una ley que no se ha completado, que está en un cajón, Nesara Gesara, para restituir todo lo que se da. Entonces, yo no digo que no haya banca, pero que el interés deje de ser compuesto y que la banca tutele el desarrollo, no que vayan solo al atesoramiento en base a embargos, al atesoramiento material. Porque la banca tiene información privilegiada, entonces puede acompañar al desarrollo de las empresas en vez de bloquearlas. Pero eso significa tener un sentido amplio de solidaridad y de altruismo. Por eso las 7 iglesias son tan importantes como símbolo virtuoso. ¿Contactó con David Rockefeller, la ONU, presidentes, los reyes y demás personalidades relevantes? Sí. ¿Con qué resultados? Sí. Bueno, en el 91, después de la tercera vuelta, me doy cuenta que el rey contesta.
imagínate en ese momento gastarse en un taxi 35.000 pesetas era un sueldo, en un día. Entonces toqué todos los medios de comunicación, Estado Mayor, emisoras, lo que yo veía que era neurálgico en el país, y empiezan a contestar. Para colmo, donde yo vivía, a 50 metros había un bar camuflado que por videncia, no porque nadie me lo contara, me di cuenta que era una estación de la CIA camuflado. Como ya no existe, te lo puedo decir, era el bar Ascot, en la calle Hurtado en Mendoza 11. Era una apariencia como muy discreta y un bar cualquiera. Pero cuando acabo el periplo, tocando Jesús Hermidas hacía 2 telediarios, etcétera, etcétera, en el frontis de la barra me colocan 190 y tantas banderas de todos los países. Y eso me animó a continuar. Luego, otros caballeros del gobierno, cuando acabo el periplo, frente a la plaza donde yo vivía, la plaza de San Fernando, se colocan 7 caballeros alineados con una salutación. Y es él, es él, es él. Y no me preguntes por qué. Yo hago así. Pero yo no había leído prácticamente nada de masonería. Y luego, investigando, descubrí que esta era una salutación masónica. ¿Qué ocurre? Que los 24 en diferentes vidas no solo dieron pie a las principales religiones e iglesias del mundo, sino también a las escuelas iniciáticas. Todo converge en un vértice común, digamos que la luz blanca se descompone en 7 y así se va multiplicando. Entonces, más que enemigos tenemos que ver complementarios por el eje. Vuelvo a esto, para entendernos. Y entonces pacificaremos la tierra y habrá desarrollo. ¿Por qué se implicarán y responderán? Porque si no es el acabose. Como dije antes, Lemuria, la Atlántida, en la autodestrucción, ¿quién se va a beneficiar? Luego pensemos con un mínimo de lógica. ¿A quién benefician las guerras? Al final a nadie. Empiezan, pero no se ven las consecuencias. Generan un resentimiento que entonces, por la ley de causa y efecto, va a haber una réplica. Ahora se está atacando Irán. Van a proliferar los grupos terroristas otra vez, entonces. Han bombardeado ya Tel Aviv, la base más importante, y otros países de alrededor. Entonces, el ojo por ojo otra vez, eso es un atavismo que nos retrasa. Y entonces, ante que desaparezcamos de la Tierra y tengamos un corte histórico de no sé cuántos años, lo sensato es llegar a un acuerdo, transigir, ser tolerante, empatía. Y yo sé que suena muy cursi, pero ese es el fundamento, amor incondicional. Cristo está mensajeando ahora como Sananda desde los arcturianos, una civilización avanzada. Y aquí mismo he tenido una enferma de cáncer de pulmón que en 5 sesiones se curó haciendo lo que llaman la terapia crisálida, que es una combinación de técnicas basada sobre todo en respiraciones, cromoterapia, relajación profunda, etc. ¿Pueden las actuales guerras llevarnos al fin del mundo y se podría evitar? Acabamos de tratar. Por supuesto que sí. En un minuto. Stop, se para, se negocia, se escucha a las partes.
En el libro he inventado un neologismo que es dialogar, no dialogar. Porque ahora ves a los políticos que llevan la réplica del discurso desde casa escrita, eso no es dialogar. Entonces es escucharnos para llegar a un logro, dialogar, no réplica por réplica. ¿Existe un plan premeditado de despoblación general? Sí, lo que llamamos eugenesia existe. Y lo siento, pero hasta el señor Kissinger decía que la mayoría somos masa sucia. Explico en el libro el por qué él razonaba así. Yo tengo una visión, tengo afortunadamente visión remota y más allá del tiempo, le veo de niño con unos tirantes con todo el sufrimiento de la persecución nazi. Entonces ahí se desarrolla una inteligencia superior de supervivencia, que es lo que tiene la comunidad judía. También al no tener hasta 1948 un territorio propio que compran a precio de oro, un pueblo perseguido como el Lute, por ejemplo, desarrolla una inteligencia superior. Hoy el Lute es una eminencia, ha dejado de ser un robagallinas y es un abogado de prestigio. O sea, se puede desarrollar, pero la clave es transformar nuestros enfados en creatividad, no en resentimiento, no en venganza. La palabra perdón quiere decir devolver el don a cada uno, etimológicamente. ¿De qué sirven la intervención de médiums, videntes, psíquicos, sanadores y demás psíquicos? Bueno, en antiguas civilizaciones estaban lo que se llaman los hombres áureos. Hitler hablaba también de los hombres dorados. Pero dorados no es que posean oro en lingotes, sino dorados en conocimiento, en sabiduría. Incluso hay una frase en Apocalipsis, porque dices que tienes el oro acrisolado. Es de la luz de la sabiduría, no es del oro material, aunque es un símbolo también interesante. Entonces, hoy en día estamos en el sótano. Yo presido la Asociación de Psíquicos y los últimos gobiernos no contestan a la solicitud de un protocolo de homologación ni para crear el INPAR, el Instituto Nacional de Parapsicología. Somos un apartheid. Entonces, ¿qué impera en este momento? La mente materialista. El poder por el poder. Yo soy más que tú, la polarización. Los psíquicos ayudamos al desarrollo de esa supraconciencia, a ese salto evolutivo, a extraer unos talentos a través de estas técnicas respiratorias, el prana, las técnicas de relajación, etcétera, etcétera. Ahora hay una derivación, por ejemplo, al mundo del coaching, que viene de ahí. Los buenos talleres vienen de estas raíces, ¿vale? Entonces, somos necesarios, pero claro, si en vez de reconocernos, el último gobierno se ha metido con el yoga, con la acupuntura, con todo lo alternativo, con la medicina natural, vamos en contra de todo esto. ¿La miseria y la pobreza se pueden evitar? Totalmente. Cambiando los patrones. Totalmente. ¿Qué significa la Y en el orden material? Que si el dinero, en vez de emitirlo en función, era lo que le estuve dando muchas vueltas y lo tenía delante, de un bien escaso como el oro, que ya Nixon eso lo modificó y empezó con el dinero fiat, apuntes artificiales, o los depósitos a largo plazo, el M3. El dinero se emite en función del número de seres humanos, de habitantes. Nigeria, China, India, Brasil, automáticamente son ricos. Que el dinero se emite en función del número de habitantes y un consumo promedio a un largo plazo. Entonces, con dinero abundante, energía ilimitada
y apertura al mercado oculto de capitales, el hambre lo empezamos a erradicar, la miseria la empezamos a erradicar. Si tú llegas a fin de mes, te vas tranquilizando. Si estás tranquilo, te vuelves más creativo y emprendedor y hay desarrollo. Es toda una cadena de consecuencias. Se puede. Pero hay una élite obsesionada por el control del poder. Entonces no queda muy transparente la Agenda 2030. Hay un protocolo de muy buenas intenciones, pero a la práctica hay cosas por dejarlas mucho más claras. Y luego los comportamientos. O sea, una cosa es los discursos y otra cosa es lo que se hace. ¿Quién es Genome, una voz en el espacio? Pues Genome es una voz que habla al grupo Aslan, que hoy tienen una revista propia de mediums. Está María Pinar Merino, psicóloga además, y miembros de la Fundación por la Paz. Hay un código que llamo pausográfico, G-N-O-M, o sea, cortando las sílabas, podemos descifrar qué quiere decir. Y para eso hay que estar en calma, el silencio. Bien, G es la G del gran arquitecto. En Om, la gran vibración cósmica, el equivalente al amén. Quiere decir que el gran arquitecto de la masonería se está desplazando a los grupos Nueva Era y a estos nuevos mediums y estos nuevos canalizadores. Hay ahora uno en Miami, venezolano, que habla con vivos y con muertos. Entra en la mente de Trump, entra en la muerte de que acaba de desaparecer el ayatolá, y se confiesa, habla con Epstein, es maravilloso, se llama Carolinus, lo recomiendo. Next Level Soul, próximo nivel del alma. Ya dije antes, testados tengo ya más de 150.000 nuevos medios, 150, perdón, más los de España, claro. ¿Cuáles son los mayores motivos del retraso de la humanidad? Encapsulamiento, como dijimos, egocentrismo por encima de todo. Ahora hay variantes del egocentrismo. Está el egocentrismo intelectual, yo lo estudio todo, yo lo sé todo, yo me encumbro. Y también está el egocentrismo místico, aquel que ha tenido ya algunas experiencias paranormales y también se endiosa y se encumbra. No voy a dar el nombre, pero hace poco un maestro que escribe y da consejos sobre la distopía y las soluciones posibles, aunque no habla de las soluciones concretas, sino en abstracto, y recomendaciones de comportamiento que son exactas y válidas y coinciden con las 7 iglesias al traducirlas. Me dice, después de una jornada entera de un taller, no hay cambio posible. Y yo le acababa de regalar el libro, porque la humanidad siempre comete los mismos errores. Entonces, ¿usted para qué escribe más de 100 libros? Es una incoherencia. ¿En qué falla? Como decía mi maestro, cuando llega la hora del compromiso, el bastón quema en las manos. Y eso es lo que falta. Corresponder, responder, ida y vuelta en la comunicación. Hasta Putin tuvo un mensaje a través del Papa Ortodoxo sobre las conexiones de la Virgen, que le dijo que está en la tierra, y es así, pero no puede aparecer en público tal como estamos. Y luego, como hemos crecido intelectualmente en conocimientos y demás, y en margen de libertad queríamos libre albedrío, muy bien, nos toca hacerlo a nosotros, no esperar que venga un avatar y lo resuelva.
porque es que lo estoy viendo, el ninguneo que recibo es impresionante. ¿Realmente cree que la paz mundial es alcanzable o es un sueño utópico? En Apocalipsis se cita unos años posibles de paz. Yo sé que el que introyecte este mensaje que estoy viendo y que entienda lo que significa los arquetipos de las 7 iglesias y las virtudes, entre ellas está la paz. Mi hermano, Juan el Evangelista, el redactor de Apocalipsis, fue el que acuñó la salutación: mi paz os dejo, mi paz os doy. Factible es factible. Pero ayer en el nuevo libro que probablemente llegue a hacer, digo una nueva medida clara, concisa y concreta. Ningún dirigente político puede continuar en su puesto si en el programa dice no vamos a ir a la guerra y luego hace lo contrario. El que en el programa diga que luego hace lo contrario de lo que haya propuesto, cese inmediatamente. ¿Te parece lógico? ¿La Federación Galáctica y los extraterrestres nos están convocando? Totalmente. Ya es a diario. Se nos infiltran en Facebook, en YouTube. Están tratando de que hagamos una transición inteligente y están vigilantes. Si el descontrol, según los sumitas, rebasa el 65%, ¿cómo repercutiría en los demás planetas el descontrol nuclear? Intervendrían. Pero la premisa número 1 es que ellos respetan el libre albedrío al punto de la libertad de equivocarse, como estamos viendo. Pero sí están mensajeando. ¿Faltan recursos y dinero y sobran habitantes? Mentira. No hemos llegado al límite demográfico, ni mucho menos. Pero hay cosas extrañas también. En su día propusimos los planes de equilibramiento continentales y expansión social, PECES. Planes de equilibramiento continentales y expansión social a los militares hace unos 30 años, que me sometieron a pruebas y demás. La idea era trasladar desde la Cámara de Comercio y de las grandes empresas, ir a África, primero como hacían los antiguos romanos, favorecer las infraestructuras y colocarlos en lo que fueron nuestros años 60 o 70 de desarrollo. Porque nosotros con Alemania no vamos a competir en alta tecnología, pero a ellos sí les podemos favorecer. En vez de eso se está favoreciendo una entrada desordenada. Yo no tengo prejuicios de ninguna civilización, ni cultura, ni de piel, ni de nada. Son seres humanos. Hay que aplicar en serio los derechos humanos, no hacer discursos vacíos y en contra. La Carta Magna de los Derechos Humanos fue inspirada por Kutumi, un guía, Buda, a Eleanor Roosevelt y a los redactores. ¿Pero se cumple? No. Del 22 al 25 esos artículos no se cumplen. Los derechos básicos de vivienda, salud, etc. ¿Cuál era la pregunta? Perdóname. ¿Por qué no hay viviendas asequibles para todos? Bueno, porque no se quiere, se está especulando. El expresidente Revilla, en el programa Sexta Explica, en sus famosas pizarras, dio una buena solución. Hay 2 impuestos, o sea, duplicados, que si los quitamos, las viviendas pasan al 50%. Pero insisto, el ser humano materialista tiende a concentrarse en el acopio de recursos materiales, no en pensar en los consumidores. Y entonces, porque no nos da la gana, porque se empezó además a especular con los precios descaradamente. Pero mire, Elon Musk,
que es la reencarnación del ministro de Finanzas con la época del rey francés, que se llamaba Jean-Baptiste Colbert, ha diseñado unos módulos que hay que investigar sobre eso, pero que no rebasan los 7.000 euros. Estamos en unas cifras mucho más razonables. Entonces, no hay una política. Luego, otra de las propuestas es una nueva ley del suelo. Y luego que las comunidades liberen terrenos, pero que no estén corrompidos con los porcentajes de esas negociaciones, porque entonces hemos dejado de construir. ¿Qué pasa con los monopolios y lobbies? Pues eso, que hay una concentración piramidal. ¿Qué es Y? Serían los 3 lados de la pirámide, serían así, cerrados. Pero si los ponemos de otra manera, son redes abiertas, en vez de concentración piramidal. Ese es el cambio de modelo. O sea que tiene mucha enjundia lo de la Y. Redes abiertas, generosidad, apertura, compartir. Pero si aquí las viviendas, resulta que las viviendas sociales, altos cargos políticos, incluso aquí en Parla, las que son de protección social, están en manos de un monopolio, un lobby tipo BlackRock con otro nombre, y la corporación Vanguard, no hay viviendas sociales, porque se especula con los alquileres incluso. Como ningún genio de la economía todavía, de la macroeconomía, sabe calcular determinadas cosas y no sabe hacer el cálculo mínimo de lo que necesita una persona para llegar a fin de mes. Es una tomadura de pelo absoluta. ¿Qué significa el acróstico PECES? Bueno, lo he citado antes. Planes de equilibrio continentales y expansión social. Aparte que recuerda a Piscis, pero en febrero del año pasado hemos entrado ya en 7 años muy propicios para reformas estructurales. Los planes son esos. Igual que hubo un plan Marshall, pensar en Centro y Sudamérica, en África, que están excluidos de las zonas por este gobierno mundial de desarrollo. No, hay que integrarlos. El todo está en las partes y las partes en el todo. Son leyes universales del Kybalión, el autor del tarot, de la cerveza y del ajedrez. Hemos preferido quedarnos con la cerveza nada más. Pero tratarlos bien. Es tan simple como que hasta un capo de la mafia en un grupo reducido se da cuenta de que no hay nada más rentable que tratar bien a la gente que le rodea para que él mismo no peligre. Bueno, aunque fuera por egocentrismo, es inteligente compartir y tratar bien a la gente. Si además tenemos una dimensión espiritual, el desarrollo planetario es perfectamente factible. ¿Por qué los dineros no alcanzan para cubrir todas las demandas y planes? Porque obedecen un patrón antiguo, por eso he dicho que hay que cambiarlos. Que sea un patrón abundante, no un bien escaso. Hasta hace poco las pensiones subían un 0,25%, pero con una inflación del 25 o del 30 es imposible. Entonces, ahí subterráneamente, subrepticiamente, se está fabricando el empobrecimiento para esa eugenesia. Es una de las medidas. ¿Qué es la Real Nueva Era y por qué se le llama real? Porque hay una nueva era en la que yo en ferias he participado, comercial. Yo te vendo todos los amuletos que tú quieras,
los cuencos que tú quieras, los fetiches que tú quieras, pero estás centrado en lo comercial y esa no es real. La real es esta, espiritual, lo cual no quiere decir que no haya un consumo razonable, pero no se trata de que yo me llene de amuletos, sino trabajar el mundo interior. ¿Qué propone el Espíritu Santo para la ONU? Una cosa muy interesante, a través de Neil Donald Walsh, que lo cito en el libro, es una historia muy interesante. Era un mendigo en la calle, habiendo sido antes disjockey de emisoras, y hace una carta de protesta a Dios, porque todo le sale mal. Y entonces propone, ya lleva unos 5 libros, y ha pasado de mendigo a tener una fundación. Y entonces el Espíritu Santo propone un triunvirato de personas de ética reconocida y de prestigio comprobado, que diriman los conflictos entre países, cuyo veredicto sea vinculante. Entonces no tiene por qué haber guerra, con 2 representantes por cada país. Algunos están pensando, como Trump, en que desaparezca la ONU. No, yo digo reorientarla, mejorarla, hacerla auténtica, quitarle la corrupción, por supuesto que sí. ¿Vale? Con esa medida solo, el presupuesto armamentístico lo reorientamos a causas benéficas. Ayuda. $1 millón por minuto en armamento. Es demencial. Erradicamos el hambre con eso. ¿Hay un mercado oculto de capitales? Lo hay. Lo descubrimos en el 71-80. Creo que lo dije al principio. Se coloca el dinero a una rentabilidad del 100 al 300% o más, por días y por horas. Una empresa normal puede sacar un 30% de margen comercial. A eso, moviéndolo, luego puede llegar en un beneficio neto a un 15%. Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿O qué ocurrió? Que las grandes fortunas les fue más benéfico e interesante especular con el dinero colocado que crear puestos de trabajo. Los socios de Mario Conde me contrataron para hacer vaticinios de bolsa y de eso me daban parte del beneficio. Lo hicimos una serie de semanas y se paró en un momento y entonces les explico el por qué. Digo, porque la divinidad quiere que haya un orden productivo por encima del orden especulativo. Y si yo todos los recursos los destino a especular, dejo a la gente fuera del sistema, genero empobrecimiento. Ahora se nos está diciendo que con el advenimiento del desarrollo digital, algunos banqueros dicen que eso crea puestos de trabajo. Pero ¿cuál es el hecho? Cierran sucursales y despiden personal, menos puestos. Si hay menos puestos, cada persona sostiene de 3 a 5 consumidores. Axioma de no desarrollo. En el libro desarrollo unos cuantos. Anodes, axiomas de no desarrollo. Cada puesto de trabajo sostiene de 3 a 5 en su entorno. Si lo quitamos, dejamos fuera a la gente. ¿Propone la desaparición de la élite financiera, la banca y el sistema económico como existe en la actualidad? ¿Que desaparezca? No, que se reoriente. Por eso la invitación a mesa redonda. Lo fácil ahora para mí, después de haber vivido la muerte profesional, es que después de esto yo desaparezca en cualquier momento, además del atentado que sufrí. Pero ¿es eso lo inteligente? ¿Eso va a ser útil para todos? Obviamente, quien piense así ignora el karma y el dharma, el deber y las leyes de causa y efecto.
Esta semana estuve escuchando cómo el espíritu de Epstein está en este momento, padeciendo en oscuridad, sufriendo las consecuencias de su comportamiento. Da la explicación profunda de que él fue maltratado en su infancia, pero no repitas lo mismo. No te satisfagas en la manipulación de la gente. Lo que pretendo es transformarlo. Igual que vino el advenimiento del cristianismo y se acabó el Imperio Romano, ahora podemos hacer algo similar. Pero el que solo esté pensando en la codicia y que se cree que no hay consecuencias, acaba con nosotros. ¿Replantea la desaparición del dinero? Como dije antes, puede haber un dinero virtual. Ahora estoy investigando sobre el patrón cuántico. Todavía sobre eso no me puedo, pero de momento, como dije al principio, si se basa en número de habitantes y su consumo promedio a largo plazo, en vez de un bien escaso tenemos un bien abundante. Es transformarlo. ¿Espiritualidad y ciencia se oponen y confrontan? Ya no. Tienen que coincidir. Están saliendo científicos demostrando las coincidencias. Los rusos, que suelen ser excesivamente racionales, Peter Gariev y un tal Poponin, han descubierto el efecto de las palabras y las vibraciones coincidiendo con Masaru Emoto. Acaba de salir no hace mucho un libro, Pruebas científicas de la existencia de Dios. Conforme profundicemos hay coincidencia. ¿Por qué entré yo en el mundo del yoga? Porque me dijeron, como el catolicismo tradicional no me contestaba a muchas preguntas, me dijeron, no creas nada que no experimentes por ti mismo. Cuando afortunadamente en las primeras sesiones empecé a desarrollar las facultades extrasensoriales, comprobé que lo que se me revelaba era exacto, que tenemos 7 cuerpos, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué es la operación secreta Crisálida? Bueno, se lo planteé a los militares hace ya 20 y tantos años. La Guardia Civil y los servicios secretos me estaban testeando, de todo me hicieron, hasta las famosas trampas de miel. La pregunta era... ¿Qué es la operación secreta Crisálida? Crisálida, correcto. Entonces bauticé la operación Crísticos, no solo Cristo, Crísticos, es un acróstico. Renacen infinitamente si abres la inteligencia dando abundancia. Operación Crisálida. No me la desarrollaron. ¿Avanzamos o involucionamos? Bueno, en lo externo estamos viendo, con las guerras actuales, que estamos involucionando. Avanzamos aquellos que estén trabajando el despertar de conciencia, supraconciencia, pero no basta. Insisto, falta la sinergia operativa. Ahora se está conformando un frente amplio, por ejemplo los humanistas, pero yo visito a todos los partidos. La premisa única que os propongo es que ha caducado un modelo, ¿estamos de acuerdo? Que no estamos haciendo un desarrollo suficiente, ¿estamos de acuerdo? Que no hay vivienda para todos, ¿estamos de acuerdo? Bueno, sobre esas bases trabajemos creativamente, sin malgastar el tiempo de tirarnos los trastos los unos a los otros. ¿Por qué hay ahora médicos hablando de supraconsciencia? Bueno, ahí está el doctor Sanz Segarra, Mario Alonso Puig y tantos otros, hay muchos más. Pues porque van descubriendo, y algunos, claro, Sanz Segarra ya está jubilado, ya no tiene temor de que le quiten
su puesto como instructor médico en Cataluña, ¿vale? Y como hombre honesto ya puede decir la verdad, pero es que él verificó que pacientes suyos le relataban experiencias cercanas a la muerte, como describían las salas del hospital y las personas que habían intervenido mientras estaban en muerte clínica con encefalograma plano. Bueno, un científico tiene que basarse en experimentación y en datos. Ante tantos testimonios, por supuesto Raymond Moody ya hace muchos años, se está demostrando que la muerte como la concebimos no es tal. Yo mismo, dije antes, conozco ya mis vidas anteriores. ¿Por qué cita a Federico Mayor Zaragoza, Emilio Carrillo, Ramón Tamames y otras personalidades? Porque todos tienen ideas coincidentes de cómo mejorar las cosas. Don Federico, que falleció el año pasado, era un político honesto, tan respetado que cualquier partido político lo consideraba. Bueno, estuvo con Suárez como ministro, fue director general de la UNESCO o secretario general, hizo la Fundación por la Paz, ha escrito un libro Cómo reinventar el futuro. Durante muchos años se ha consagrado a esta labor, ¿vale? No le hemos hecho caso. Y él tenía una agenda de contactos desde Gorbachev a Mandela, a las gentes de la ONU. La UNESCO es un derivado de la ONU, director de la FAO. Todas estas personas hacen un aporte extraordinario que pongo algunas páginas, algunos resúmenes. Marilyn Ferguson también, La conspiración de Acuario. La conspiración quiere decir inspiración conjunta, no un movimiento secreto para derrocar a nadie. Eso quiere decir etimológicamente conspiración. ¿Aboga por un nuevo perfil de directivos? Sí, un directivo sistémico que no solo piense en los beneficios y el crecimiento de su empresa, sino en la visión de conjunto del sistema. ¿Estamos? Entonces, insisto, salir de esos encapsulamientos, o que el egocentrismo se proyecte en un grupo, no, es el conjunto. No se trata de que yo gane y tú pierdas, sino que todos ganemos. ¿Por qué propugna la meditación trascendental? Porque nos coloca, la Y, ¿cómo la recibí? En meditación trascendental. Se interrumpe la mente racional, la mente concreta y especulativa. La mente concreta siempre está negociando. Te doy el móvil y tú me das el papel. Te doy esto y tú me das esto otro. Querer quiere el ego, pero eso no es incondicional. En cambio, si entras en supraconciencia, es un estado más profundo, ves con mayor perspectiva, te puedes adelantar a las tendencias del futuro, que es lo que hace un buen vidente. De hecho, yo entreno videntes, la transvidencia o tercer o cuarto nivel de clarividencia, que es, hay una situación adversa. ¿Cuál es la causa? ¿Externa o interna? ¿Cómo darle la vuelta a esa situación? ¿Cómo darle la vuelta a la tortilla? ¿Cómo transformarla? Transvidencia o videncia y transformación, a mi juicio, la más útil. ¿Por qué diferencia entre intelectualidad y revelación? Porque el intelecto se basa en datos y en especulaciones y muchas veces en preconceptos. Pero la revelación viene de otro plano. Llámale Dios, llámale fuente, llámale energía universal, llámale como quieras. Pero nos da una información
sin contaminar por el ego. Y entonces es afinada y es más certera. No es subjetiva, no es opinión. La opinión es un conocimiento superficial y desde mi ángulo. Pero nosotros entrenamos en lo que se llama la mirada esférica. Imagínate esas lámparas chinas con radios de fibra óptica de puntos de colores diferentes y verás que el verde turquesa no es igual que el verde agua, marino o el verde guardia civil. Dentro de cada color ya incluso unas matices de diferencia. Ahora coge todos los colores. Desde el centro de la mirada esférica tendrás una visión promedio mucho más ecuánime. Eso te lo da el entrenar la meditación trascendental, o sea, más allá de la mente concreta. ¿Hay salidas y soluciones entre tanto caos, corrupciones y decadencia? Bueno, hemos apuntado unas cuantas. El resto están aquí, que es una labor de síntesis y más, porque lo que estoy haciendo con los grupos que contacto es invitarlos a una tormenta de ideas que las mejoren, que aporten más. Yo no digo que sean las únicas y mejores. Por supuesto, las que vienen de canalización divina, esas son especiales. Pero el resto, alguien que puede mejorar las propuestas que aquí apuntamos, ¿vale? Estamos abiertos. ¿Algún mensaje final para este momento? Eso, podemos entrar en el salto evolutivo en una civilización avanzada, en lo que se llama la real nueva era de Acuario. Pero debemos entrar en sinergias operativas, no retardar continuamente poniendo excusas, no flojear, no entrar en depresión. La meditación ayuda y las técnicas de relajación ayudan a superar esto, a salir del estrés, de la neurosis colectiva. Tú y yo estamos en un entorno donde hay un nivel de delincuencia impresionante, desviaciones, alcoholismos. Aquí en la casa he tenido un asesino profesional que ha desencarnado hace poco, con 20 años de cárcel, drogadictos. Hemos tenido una policía montada hace poco como disuasivo. Hay una chinita aquí que me han matado por 25 euros. Estamos desquiciados. Pero si tú das abundancia, la delincuencia empieza a bajar. Si tú compartes, las convivencias mejoran. Si mejoras todo esto, te vuelves más creativo. Es una cadena. Pues muchas gracias. A ti por tu paciencia y tu labor. Bueno, suenan campanas.